Institución Universitaria Ceiba, educación diferente. Después de pasar por múltiples colegios, se fue a vivir a Cali, a estudiar en Cali en la Universidad ICESI. Estudió economía en la Universidad ICESI. Estando allá, se le ocurrió una idea que se convirtió en una empresa. En el año 2006 se constituyó. Empezó como una bodega en la que se vendía ropa para universitarios. Se inventó, se fue construyendo un modelo de negocio muy especial, muy diferente. Posteriormente regresó a Medellín y con la maduración esta empresa se fue consolidando. En su modelo de negocio actualmente tiene más de 50 tiendas, aunque en un comienzo la idea era otra, pero en la maduración, en la manera como se fue construyendo, constituyeron unas tiendas extrañas, a puerta cerrada. Actualmente tiene más de 1.200 colaboradores, promedio 26, 27 años. Es una empresa que él define como tecnología y filosofía. Y es una empresa construida con un propósito superior: transformar la sociedad y generar bienestar. Mateo, por favor, nos acompañas aquí al frente. Bienvenido. Siéntate, por favor. Bueno, para que Mateo no se sienta discriminado, me quito mis cachos. No, y además porque hace un calor. Hola Mateo, qué rico tenerte aquí. Hombre, muchas gracias por la invitación. Creo que está apagado. Bueno, muchas gracias por la invitación. Paso. Calienta mucho, ¿cierto? Sí. Muy bien. Mateo Jaramillo Cadavid, fundador de Matelsa. Matelsa, no sé si ustedes la conocen, pues es una empresa. Sí. ¿La siguen por Instagram? Ok. Ahora estuve revisando algunos de los posts que ponen, que son geniales. Es muy chévere tenerte. Aquí tenemos 150 guerreros que están buscando conquistar el Valhalla y tenemos de especializaciones presenciales y virtuales. Están en gerencia logística, gerencia de mercadeo, gerencia financiera, gerencia de talento humano y gerencia de proyectos. Vienen de muchas ciudades, gente que viene de Buenaventura. ¿Quién hay de Buenaventura por ahí? Por ahí atrás. De Florencia. Florencia, ¿de dónde está la? Por ahí levantaron la mano. Vienen de Cali, vienen de Cali también. ¿Quién viene de Cali? Ok. De Barranquilla. Vienen de todo el Golfo de Urabá, hay varios quienes están por ahí del Golfo de Urabá. De Bogotá, también gente de Bogotá. Bucaramanga. Ok. ¿De dónde más vienen? ¿De dónde más? Pasto, claro. Hola, Nuri. De Manizales. ¿De dónde más? Ah. ¿De dónde más? ¿Alguien más? De Valledupar. Ok. Entonces vienen de muchas zonas del país. Y queremos iniciar este proceso conversando contigo un poco. Como les contaba, Mateo empezó su empresa en Cali. ¿Qué fue lo que te motivó en ese momento a pensar en la posibilidad de ser empresario?
así suene no tan sexy, yo creo que a mí me puso la vida ahí, me puso la vida en el camino el ser empresario. Fue una oportunidad que incluso rechacé, era el negocio de otra persona y esa persona no le gustó y me tocó hacerlo, más o menos. ¿Qué me motivó? Ver un hueco en el mercado y tener la fichita que tapaba ese hueco en el mercado. Me motivó estar en el momento indicado, en el lugar indicado, con el producto indicado. ¿Qué era el hueco? ¿Sí me oyen bien? El hueco era que en Cali, en ese momento, yo entré a la ICESI, yo soy de acá de Medellín, yo tenía la costumbre de comprar la ropa en el hueco, en el Palacio Nacional. Cuando llegué a Cali, mis amigos, mucho más pinchados de la ICESI, pues en ese momento pues mi grupo era como muy pinchado, no tenían ni idea dónde quedaba el centro geográfico de Cali, entonces compraban la ropa en centros comerciales mucho más costoso. Lo que hice fue comprar ropa del hueco de Medellín y venderla en Cali, demasiado fácil. ¿Qué fue lo especial del modelo? Es que no vendí una prenda, sino que cogí como amigos, como muy farándula, por llamarlos de alguna manera, muy sociales, socialmente hábiles, y les dije que consiguieran mayoristas, que yo les vendía al costo, es decir, una sudadera ya valía 120.000 pesos, en el hueco de acá valía 40.000, yo se las vendía a 40.000, o sea, el mismo costo mío acá, pero les ponía un precio de venta que era 42.000 para que ellos la vendieran a otro. Hice como, en ese momento se usaban las pirámides o los aviones, que era como un modelo de estafa, era un poco eso, pero de verdad vendíamos un producto. Y terminaba el cliente, el vendedor final, que eran en todas las universidades, en todas las 5 universidades pues, famosas de Cali, había un vendedor de ropa que apareció un modelo así. Empecé en octubre, en diciembre había vendido 8.000 prendas y obviamente con volumen de compra empecé a ganar plata. Es decir, primero fijé el precio de venta ideal sin pensar en el costo y después con el volumen me devolví y empecé a ganar plata hacia atrás. Miren, una cosa entonces que puede suceder con un modelo de negocio como el que está proponiendo. Los abuelos decían que para qué va a comprar uno huevos, para vender huevos, ¿cierto? Y él tapó un hueco del hueco, comprando a 40.000 y vendiendo a 40.000. Exacto, ya después era tanto el volumen y ahí empezó el modelo de la bodega. Si lo conocen las tiendas, son a puertas cerradas. Tampoco es tan sexy decirlo, ni fue una estrategia pensada, sino que ahí me puso la vida. Y era mi apartamento donde yo le vendía a los mayoristas, después un mayorista iba con la novia terminó con el mayorista, después vino con el nuevo novio y compraban 2 camisetas, yo se las vendía y después fue con la prima, el amigo y se fue regando el boca a boca. Yo no diferenciaba entre uno que me comprara 500 y una, a todos les vendía al mismo tiempo, al mismo precio, pensando en llegar al cliente final siempre con el mejor precio posible. Ya después terminé en Perú comprando saldos y en Centroamérica y ya después con estrategias de mercadeo, digamos, ¿cómo te explicará esto acá? Eso no lo están filmando, ¿cierto? ¿O sí lo están filmando? No, utilizaba un poco el amarillismo. En ese momento era muy violento Colombia, yo hacía parte pues de ese mundo y regaba chismes de que la bodega era de algún traqueto de moda y eso generaba más. Y por ejemplo en Cúcuta decíamos que eran contenedores robados de México y en Santa Marta que eran de la DIAN y eran bodegas y contratamos el señor de seguridad, el más feito de todos. O sea, el proceso de elección era, entonces generamos todo un cuento medio oscuro alrededor de las tiendas de Matelsa. Como era el medio oscuro, pues nos caía la DIAN por ahí 2 veces al mes en cada una de las tiendas y yo creo que eso nos llevó a ser demasiado juiciosos. Creo que sabemos más los procesos de la DIAN que ellos mismos. Obviamente todo era importado legal, todo era juicioso, pero
pero esa fue la estrategia que sentimos, pues, o que sentí en ese momento, que funcionó y muy bien. Las tiendas eran destrozadas por dentro, llegamos a una casa bonita y la destrozábamos por dentro para que fuera más underground, pero después con el tiempo, eso nos funcionó 2 años. Como todo, hay que moverse muy rápido, porque muchos se la pillaron que no había nada ilegal, que habían saldos en Perú en cualquier esquina, que había ropa en todas partes, que los saldos de las marcas los vendían por ahí, y empezaron a aparecer un montón de casas alrededor de la casa, incluso carros vendiendo ropa afuera, se popularizó el negocio. En ese momento le dimos la vuelta y empezamos a decir, a construir ropa, y además ya nos parecía el letrero de Armani un poquito mañé, el cocodrilo grande, el caballo, ya estábamos como en otra conversación. Y ahí empezamos a construir Matelsa. Entonces, además la estrategia que ustedes han manejado, por ejemplo, por redes, siempre es una estrategia bastante disruptiva, por decirlo menos. Entonces, famosas, por ejemplo, como todas las estrategias que ustedes han hecho en torno a la noche, a la alborada, o las estrategias que han hecho, siempre han pensado como llegar y generar ese underground, no perderlo del todo, como estrategia para poder mantenerse y en esa parte del lado oscuro de Matelsa. No, mira, el underground lo mantenemos con las puertas, con la tienda cerrada. Digamos que eso nos ha permitido vender ropa más barata que en cualquier parte, pero cuidar muy bien el público que llega a la tienda. O sea, no estamos en un centro comercial abierto con un letrero de camisetas a 30.000 pesos, porque eso atrae otro tipo de público. Ese es el underground. Ahora estamos sobreexpuestos, pero súper sobreexpuestos. O sea, ya no hay underground realmente. ¿Qué es lo que hacemos con campañas como lo de la alborada, o el consumo del azúcar, o el consumo de carne, o los toros, o el matrimonio gay, o mejor dicho, 1000 cosas que hacemos? Es tener una posición que nos permite tener una voz en el país importante. Tenemos 5 millones de personas o 5 millones de seguidores en las redes sociales, que es la red social con mayor interacción del país. Y eso, generar o sembrar cositas de ahí, nos sirve y es importante. Entonces la empresa no solamente es para vender ropa, No, pues ¿para qué es la empresa? Mira, Matelsa, como dijiste ahora muy acertadamente, es una empresa de tecnología, principalmente. O sea, el presupuesto que utilizamos en tecnología es el más grande de todos. Tenemos programadores in-house, todas las tecnologías que utilizamos las desarrollamos nosotros, y de filosofía, que hacemos ropa. Y a esa filosofía que vamos encontrando, utilizamos esas herramientas tecnológicas o de comunicación para compartirlas, básicamente. Ok, entonces es una empresa de tecnología y filosofía que hace ropa. ¿Cuál es la filosofía? ¿Qué es lo que tú pretendes? ¿Qué es lo que has querido construir? ¿Qué es lo que has querido impactar con todo esto haciendo ropa? Mira, encontramos un mercado, bueno, ahora con respecto al propósito que hablaban, yo creo que el propósito lo fuimos encontrando, ¿cierto? El propósito no lo teníamos tan claro. Al principio mi propósito era que conocer Nueva York, comprar algo, hacer feliz a la gente, eso sí, desde el primer momento, ser feliz yo, parcharme, vivir chévere. A medida del tiempo y nos empezó a ir muy bien, empezamos como a reinventarnos y a encontrar que nos fuera bien no nos iba a hacer feliz, y que el bienestar o que el bien propio solo llega a través del bien común. Y entonces, para yo poder estar bien, y es un poco egoísta, pero para yo poder estar bien necesito que mi círculo esté bien. Para que mi círculo esté bien, necesito que el círculo de ese man esté bien. Si todos no estamos bien, nadie está bien. Entonces, ¿cuál es mi propósito?
o nuestro propósito es bienestar. Y el bienestar de nosotros y de nuestro entorno. Para estar bien necesitamos que el aire esté bien, que el agua esté bien, es decir, que haya armonía entre los seres humanos y la naturaleza. Ahí es donde arranca como el cuento. Nuestro propósito es servir y utilizar esa herramienta de Matelsa. Ahora tenemos 7 empresas, no Matelsa, sino que tenemos otra empresa de bioempaques que hacemos plásticos de maíz, un colegio, que soy el director en este momento, ya no trabajo en Matelsa hace 2 años, y bueno, y otras cosas, pero el propósito es transformar y servirlo con mayor impacto que podamos. Cuando hablamos de empresas, entonces, que tienen un propósito superior, va mucho más allá que el producto, que la actividad económica, porque lo que se quiere, estoy entendiendo, es poder generar una transformación en el entorno, en este caso una armonía con el a tocar también tomar agua. Una armonía con el entorno. Por ejemplo, ustedes trabajaron todo el tema de sostenibilidad, en gerencia de valor sostenible, en modelos de negocios sustentables. Es poder mirar eso desde lo ambiental, desde lo social, no solamente desde lo económico. Sí, sí, Esa total. es lo que ustedes buscan. ¿Y cuál es la apuesta? La apuesta es que no es una opción. En este momento, meterse en esa película no es una opción. El que no entienda eso no va a funcionar en el mercado tampoco, que es lo lindo, como que nosotros somos nativos y por eso la sacamos del estadio, es sin ninguna estrategia, simplemente siendo lo que somos, empezó a funcionar a lo que somos, porque el mundo tiene que empezar a vibrar en esa frecuencia. Si no vibra en esa frecuencia no va a funcionar, absolutamente garantizado, porque ese punto no es lo ambiental, lo social, lo humano, sino que es el propósito de la humanidad. Yo les voy a hacer un recuento a ver si ustedes se ubican y si estoy muy equivocado, pero nuestros abuelos estaban detrás del poder. Por eso el doctor, el don, por eso la corbata, por eso el sombrero, por eso la secretaria, por eso las oficinas gigantes, todo eso son símbolos de poder. Por eso cuando yo llegaba con una novia donde mi abuelita, ella me decía, ¿ella es Restrepo de dónde? Porque el apellido era más importante que la plata. Para los hijos de ellos, y esa generación tenía un propósito y vivían a través de eso. No es juzgando, simplemente es observando, ¿cierto? Ya los hijos de ellos, que uno es mi papá y mi mamá, tenían un propósito que era la plata. En esta generación el tiempo es oro. En el tiempo es oro, no hay espacio para el ocio. Y la comida chatarra es top porque es rápida. Y en este espacio aparecen las bonificaciones. El propósito es comprar el carro, la casa, vivir y construir a través de la economía. En esta generación principalmente destruimos el planeta porque había infinidad de recursos. Pero recursos que se están acabando, se acabaron. Entonces, cuando el pastel estaba infinitamente creciendo, pues era muy fácil repartir pedazos de torta porque había torta para todo el mundo, porque el pastel crecía. Esta generación está viendo otra cosa diferente. Yo lo digo porque tenemos 1000 personas juntas de 26 años. En la plata no los mueve, las bonificaciones y eso no los mueve, el bienestar los mueve. Por muchas condiciones, puede ser las redes sociales, lo que nos unió, no sé, bueno, más o menos he filosofado acerca del tema, pero lo que nos haya unido como sociedad, tiene esta sociedad vibrando en el bienestar. Ya no nos mueve ni la plata, ni el poder, sino el bienestar. Entonces ya no clasificamos por niveles económicos, sino por niveles de conciencia. Entonces ya no sos estrato 6, sino que sabes cómo te comportas, cuánto contaminas, y eso más o menos va juntando grupos de personas. Cuando uno entiende eso, entiende que los nichos del mercado, el comportamiento de las empresas, el propósito y la búsqueda de la organización o la acomodación empieza
o a haber crisis o a encontrar una luz. ¿Sí me entiendes? Yo creo que sí, ustedes lo entendieron. Si estoy muy filosófico, muy loco, me paran, pues que me voy facilito. Vale, pero además en lo que tú estás planteando, por ejemplo, yo podría ser tu papá. Entonces voy a hacer una pregunta del papá de Mateo. Y eso del bienestar y de la transformación y de cuidar el agua, y eso sí da plata. Eso da plata, te lo puedo decir, da plata. No es el propósito, no es el propósito, pero te conecta con la gente como nada y además se siente muy rico. Y eso es interesante porque los que hayan tenido la oportunidad de pasar por el edificio de Matelsa, que estamos haciendo una renovación urbana en el Perpetuo Socorro, es un barrio en el centro de Medellín. Vemos como grandes empresas están alrededor ya en la búsqueda y no es como escoger como estrategia, es que ya tiene que ser, no hay opción. O se meten en la película o el mercado lo saca, porque no van a encontrar personas que trabajen por un salario. Va a ser cada vez más complejo. Y quiero hacer un paréntesis ahí y dirigirme a mis estudiantes. La apuesta que nosotros estamos haciendo va por ahí. Y por eso los núcleos que ustedes han trabajado en el bloque gerencial. Porque ese es el presente, no es ni siquiera el futuro, es el presente. Y hay una cosa que yo aprendí en la Universidad Mateo y la leía en algún lado de lo que pasa en Matelsa, y es que a mí me enseñaron que la capacidad instalada el setup de una organización, uno puede utilizar una capacidad instalada del 60, 70 para llegar a unos niveles de productividad que me den la rentabilidad. ¿Cuál es la productividad, el nivel de productividad que ustedes tienen en Matelsa en todo el proceso que están viviendo? Comparándolos con los estándares internacionales en confección y en estampación, dices. Sí. Eso es muy especial. Nosotros tenemos una planta que está absolutamente lejos de los estándares y los salarios son 50% por encima y los horarios de trabajo son un 30% por debajo. Es una planta eficiente en comparación a los estándares que son China e India, que son los que ponen ¿cómo se llaman esos estándares de ingeniería? ¿WK? ¿O cómo es? Bueno, no hay ingenieros acá. Bueno. Se hicieron los locos. Se hicieron los locos. Bueno, se me fue la sigla. Y esos estándares de productividad se dan a través de estar rico en el trabajo. Es que es trabajo en equipo. Cuando uno habla de inteligencia colectiva, si el equipo es armónico, la productividad es alta. Pero no puede ser como una estrategia. Eso es un error que cae en las empresas y me han invitado. Por favor, ayúdanos a ver cómo hacemos una estrategia de felicidad para aumentar la productividad. Eso es horrible. O sea, solo oírlo es ya como, es desde otro paradigma, tratar de transformar este otro paradigma. No, si usted tiene que salir, poner a alguien que entienda para que puedan transformar las organizaciones de verdad, no como una estrategia. Ok, entonces yo quiero insistir en eso, el tener un propósito superior, el buscar la transformación de la sociedad, porque las redes sociales lo que buscan es crear, desde Matelsa, crear una mirada diferente del mundo, una mirada mucho más sostenible, muchísimo más de amigabilidad con el medio ambiente, de amigabilidad con el otro, de amigabilidad con las mascotas, de amigabilidad con la naturaleza, ¿cierto? Y en la búsqueda del bienestar, pagando mucho más salario que el medio, con horarios menores que el medio, tienen una productividad por encima de los estándares internacionales. Pero mucho por encima. ¿Cuánto es? 30% por encima o 25% por encima. Pero te aclaro ahí o hago una salvedad. Los salarios son muy altos en los cargos bajos, en los cargos altos no son tan altos, son por debajo, pues con franqueza.
Ok. Es una forma que tenemos de hacer un balance salarial. Los que más ganan es con base a los que menos ganan. Tenemos un número de veces que o sea, es por una variable. Tenemos una variable, una X, y tu puesto es de 3X. Todos trabajamos en subir esa X. Esa X. Entonces la X siempre va para arriba, ¿cierto? Eso ayuda a que todos subamos, pero hay digamos, hay un límite, ¿cierto? No es que un ejecutivo de Matelsa se pueda ganar 50 millones de pesos, no existe, ni el director general. De hecho, el director general se gana lo mismo que su equipo directivo, porque nosotros hablamos de inteligencia colectiva. Los 7 líderes de la cabeza ganan lo mismo, y hay varias personas en la organización que ganan lo mismo que esos 7 personajes. Más o menos 25 personas se ganan lo mismo, que son los que más ganan en toda la organización. Puede haber incluso un técnico especialista en un arte que es muy especial, que se gane lo mismo que el director general. Es una lógica entonces en la cual no está solamente en expresarlo o en echar el carretazo en filosofía, sino que aún se ve reflejada en volver más plana la organización en términos de ingresos, aún en términos de estructura. Yo conocí la planta de la oficina, las oficinas, la misma silla que tiene el director general es la que tiene cualquiera en Matelsa. Entonces hay una búsqueda de nivelar, como que no existe esas jerarquía. Esas jerarquías es la palabra. No es un socialismo ni un comunismo que todos somos iguales, no, hay unos niveles, pero no son esos niveles como están en el mercado. Es como poner que todos tengamos el mismo computador, las mismas herramientas, la misma silla, todos vamos al mismo baño, todos comemos lo mismo, todos estamos en las mismas condiciones, para ahora sí, ¿qué es lo que tenés para dar? Ok. Es como yo haría, como políticamente sería mucho más chévere que todos los niños tuvieran el mismo colegio, o sea, el mismo nivel educativo. Pero por ejemplo en mi colegio, que lo hago porque me toca, pero me encantaría que todos tuvieran un nivel de educación, porque ahí estamos haciendo superhumanos. En una escuela pública puede ser que el nivel o sea, no tienen cómo comparar nunca, entonces siempre la desigualdad va a ser mayor. Debería ser todos los colegios entregando la misma educación. Ahora sí estamos todos en igualdad de condiciones para sacar qué es lo que tiene, porque todo el mundo no tiene el chip del progreso en la cabeza, y entonces el que no tenga el chip del progreso es respetable, pero los que tengan el chip del progreso sí es importante que tengan como por dónde arrancar, por dónde caminar. Como yo sé que he visto caritas por ahí de ganas de preguntar y quiero abrir espacio, quiero hacerte 2 preguntas finales que no puedo dejar de hacerlas. En todo este proceso de construir esta empresa, que es muy a muchas otras empresas, muy alternativa frente a la estructura general o a lo tradicional de lo que nosotros entendemos de las organizaciones, y de pronto de muchas de las organizaciones en las que ustedes trabajan, pueden notar como cosas muy distintas. No todo es color de rosa, ¿cierto? En todo este proceso de construir esta empresa, ¿qué ha sido lo más complicado? ¿Qué ha sido lo que te ha generado esfuerzo para poder mantenerla, para poder construirla? ¿Cuáles son esos retos que han sido realmente complicados de enfrentar? Bueno, para mí y para todo el equipo, yo creo que una empresa es un lugar donde uno va a solucionar problemas, todos los que quieras. O sea, nos apagaron una vez todos los servidores, en un segundo un hacker, un niño de 13 años en la India nos apagó todos los servidores. Pues nos cayó la DIAN empezando por ahí, no sé, sin exagerar, por ahí 400 veces, sin exagerar. Porque pensaban que era lavado de activos, no sé qué, bueno, nos volvimos expertos. Eso era incómodo porque llegaban a agredir como si fuéramos malos, pues en realidad. Dificultades todas, absolutamente. Imagínate que una decisión en una reunión es pasar de vender Armani y Abercrombie, que eran marcas muy conocidas,
a de un momento a otro cortar radicalmente y de ahí en adelante no tener ni una camiseta de esas. Entonces tú ver filas de gente detrás de una marca, irse porque iban detrás de esa marca. Y uno como, ay, la cagué, muy duro. No, y en términos generales yo creo que es aprender y vivir con esas emociones, no es, es dificultades todo el tiempo. O sea, de eso se trata de hecho. Yo creo que eso es la vida también. Tener la capacidad de tomar buenas decisiones y para tomar buenas decisiones tiene que tener o ver el mundo tal y como es. Ese es un problema importante hoy en el mercado, que la gente tiene muchos velos y no ven el mundo tal y como es. Tienen ruido por todos los lados. El ego, las redes sociales, el exceso de comunicación, la plata, la mala alimentación, la falta de sueño, la falta de deporte. Mejor dicho, es neurociencia. Para tomar buenas decisiones necesita uno estar en HD y en HD es el hipotálamo el que tiene que estar en HD principalmente, porque las emociones, perdón, las decisiones se toman principalmente con las emociones. No es tan racional como creemos. Están untadas, cada una de nuestras decisiones están untadas. Y yo creo que esa es como la clave de afrontar esas dificultades, la asertividad en la toma de decisiones. No sé si se acuerdan entonces del caso Wok. ¿Cuántos clientes perdieron por la decisión? Esas empresas que deciden romper estos esquemas saben que van a tener una ruptura fuerte, pero están decididos a hacerla y la asumen. Y la última pregunta es, Mateo, ¿qué te ha angustiado en todo este proceso? ¿Cuáles han sido esas angustias tuyas? Esas cosas que aparte pues de perder clientes o de tomar ese tipo de decisiones, que te ha generado esa angustia de no dormir, de despertarte pensando en la cosa, de que ya no es el reto del empresario, del gerente, sino que es esa angustia de la persona. Mi angustia principal es que se me cuelen en Matelsa personas que parecen pero que no son. Eso me angustia. Digamos, es difícil confundir la línea porque en Matelsa vamos de pantaloneta, llevamos el perro, todo el mundo es demasiado cool, se van en bicicleta la mayoría o en carros eléctricos y eso se puede confundir con bacanería, eso me angustiaba o me angustia a veces, ya hay más nivel que pensaran que en pantaloneta es un parche. Y el mercado es complejo, competitivo y hay que ser de alto rendimiento. Hoy es diferente a hace 20 años. Imagínate que hace 20 años el mejor, no sé, mentiras, no sé de fútbol, pero voy a poner un ejemplo de fútbol. Hace 20 años o 30, el mejor futbolista consumía cocaína y comía pan y cualquier mierda que le entregaran. Hoy el mejor futbolista es de alto rendimiento porque el nivel es otro. Yo creo que las empresas están llenas de esos deportistas de hace 20 años que todavía, no, es una analogía, ¿cierto? Tiran perico y comen mierda de bajo rendimiento. Eso está lleno de las empresas, por eso hay crisis económica en todas partes, en todos los sectores, porque no se preparan de alto rendimiento, de verdad no se meten en la película que hay que meterse para entender el mundo hoy tal y como es. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces le voy a pedir aquí al monje Seher, tranquilo Seher, tranquilo, que les lleve el micrófono para las personas que quieran aprovechar y hacerle algunas preguntas a Mateo. Buenas tardes. Te quería preguntar básicamente porque dijiste algo que me interesó mucho, me pareció muy acertado, y es que uno realmente, o que las personas no trabajan por plata, sino que trabajan por bienestar. Y me llamó mucho la atención porque es algo que
un día se me ocurrió, después de mucho trabajar y de recibir mi salario, y de que al fin de cada mes, o sea, no me motivaba la plata. O sea, yo decía, yo con la plata no tengo bienestar, o sea, yo con la plata puedo comprar muchas cosas, pero no tengo ese sentimiento de tranquilidad. Y me di cuenta, finalmente, algo muy parecido a lo que tú decías, de que uno trabaja por bienestar y de que el bienestar lo mueve y el bienestar lo hace parte o lo genera es que la gente alrededor, tu familia básicamente estén bien. Y te quería preguntar en qué momento de todo ese camino, de todo ese trayecto lo descubriste. O sea, cuando empezaste, que eras un estudiante igual, comenzaste seguramente con tus sacrificios y tantas cosas, pero en qué momento dijiste, bueno, yo todo esto lo estoy haciendo es por bienestar y no por plata, y efectivamente lo estás transmitiendo a toda tu gente alrededor. Esa es mi pregunta. Mira, hubo un momento, sí hay un momento así como radical en mi vida que me marcó importante. Yo era muy necio en el colegio, pues muy necio. Me gustaba mucho la fiesta, comía muy mal, estudié en 11 colegios, o sea, era muy necio. Todos los años de mi vida estudié en un colegio diferente. Cuando entré a la universidad me obsesioné por el conocimiento, me volví un nerd. Y no sabía leer ni escribir cuando entré y después me becaron y era re nerd, o sea, extremista. Eso me llevó a colapsar mi cuerpo. Me dio una úlcera a los 23 años o a los 22. Después me dio gota, que es como una enfermedad que le da a los viejitos. Porque yo vivía en un cuartico así, abajo una cosa de hamburguesas y desayunaba y almorzaba hamburguesas. Me leí un libro de antropología que se llama El mono desnudo, de biología evolutiva, y me cambió el chip. Bueno, estuve en el hospital como 15 días sin poder ver, de un dolor de cabeza, o sea, estaba colapsado. A través de la dieta, en ese libro vi que éramos herbívoros, y los herbívoros, porque todo lo que yo no comía era lo que comía nuestro intestino, nuestros ojos, el dedo, los colores, la salivación, la masticación, cómo tomamos agua, pues un libro que habla de cómo está diseñado nuestro cuerpo. Y cuando cambié y empecé después a investigar para el dolor de cabeza donde un homeopático, porque los médicos no podían conmigo, empecé como a ver otro mundo. O sea, hazte cuenta que me tomé la pastillita roja de Matrix, así literal, y empecé a ver todo en HD. Cambié la alimentación y yo me empecé a sentir bien por primera vez en mi vida, porque me quité velos y empecé a sentirme tranquilo emocionalmente. Ya después, estudiando neurociencia, entendí la biología del cuento. Pero en el tiempo, cuando yo me sentí bien, pasaron 3 o 4 años y entró un pelado muy inteligente a la empresa, que era asmático, con 2 cositas, pues como uno rojo y uno azul, de pastilla y 2 inhaladores. Y yo le dije, mira, un premio Nobel escribió algo sobre los lácteos. Ese man se ganó el Nobel por escribir este libro, léetelo, a ver si hay correlación con eso. El man tenía 20 años de su vida, asmático, se leyó y dejó los lácteos y en 8 días él se alivió acerca del asma, pero así. Hoy es el director general de Matelsa, ese pelado, pero era un analista pues en ese momento. A partir del ensayo y el error, de ver la gente cómo se puede transformar, no solo con la alimentación, que es un hábito base, y para mí es la base de la vida, al igual que el sueño y el ejercicio o el deporte. Esas 3 cositas son como lo básico. Si no tienes esas 3 cositas, todo lo de arriba está nublado y está haciendo nada, está ahí complejo en un remolino. Sin esas 3 cositas no ha arrancado. Cuando yo empecé a sentirme bien, porque mi hipotálamo se estabilizó literal, yo era adicto al azúcar, así literal. Mi hipotálamo se estabilizó, mis ideas empezaron a fluir mucho más rápido o más concretas, y empecé a ver que esa era la ruta. O sea, cuando yo me sentí bien, me antojé de que los que estuvieran alrededor se sintieron bien, a unos no, esos Shaolin Pingüín, y los que querían meterse en la película del bienestar, empecé a juntar, y cuando de un momento a otro todo el mundo estaba metido en la película, no de la comida pues específica con una dieta, sino a través de la conciencia de que esas cosas son muy importantes.
¿Sí me entendés? Entonces, cuando ese grupo de personas empieza a tener conciencia, a ver las cosas en HD, empezamos a leer un libro cada 8 días, radical. Nos leímos 40 libros en un año, una locura. Pues el primer año fue a matarnos, un montón de peladitos con ganas de aprender, no sabíamos nada, y a tertuliar y a aparecer, y ya le bajamos la radicaleza a las cosas, y ahí vamos pues en la ruta. Pero hemos aprendido que la estructura por lo general está muy olvidada. En las empresas hacen demasiados cursos y muchas prácticas y aprenden Power BI porque hacen Big Data y Business Analytics y inteligencia artificial, eso lo hacemos nosotros, bacano, pero cada uno maneja su carro, cada uno aprende eso aparte. Nosotros lo que hacemos es la base, lo inicial. La base y lo inicial es que tu cuerpo biológico esté estabilizado para poder recibir toda la información. Y el mundo en el que estamos viviendo es mucho más complejo que el de hace 20 años. Hoy nosotros no podemos comportarnos como Maradona, que era el mejor tirando perico. Hoy tenemos que ser como Cristiano Ronaldo. ¿Qué come Cristiano Ronaldo? ¿Qué come Messi? ¿Cuánto duerme? ¿Cuántas fiestas se meten? ¿Qué comen los mejores? ¿Qué come Chris Froome? Djokovic. Cualquiera que ustedes, o el director de Apple que lee, cómo se comporta, el director de Google, cuántas horas meditan. Ahora el reto es ver el mundo tal y como es, sin ruido, y para eso hay que prepararse, y la única forma de estar bien, ese es el arranque. De ahí en adelante, bacano los cursos, bacano los casos de éxito, bacano todo, pero esto es lo principal. ¿Sí o qué? ¿Sí te respondí? Hola Mateo, me causa como curiosidad que tú decías que hace 2 años ya no estás con Matelsa, pues directamente con la oficina, sino que estás con un colegio. Generalmente como directivo o como dueño uno tiende a querer tener el control de todo, a saber qué pasa, qué se maneja, qué no se hace. ¿Cómo hace para tomar esa decisión de decir, venga, me alejo de Matelsa y voy a iniciar un nuevo proyecto? ¿Y por qué esa decisión? Te voy a responder y no es un ataque de humildad, pero yo no me siento el dueño de Matelsa. Si sabes, eso se tiró a rodar y eso es tanto que eso me pasó a mí hace rato. Es inteligencia colectiva, yo no soy un rockstar, que eso es lo que nos ha vendido desde Betty la Fea, Armando haciendo un carajo en una oficina, o las 50 sombras de Grey, un man que se las come a todas y es el chimbita en un helicóptero y es con 3 ideas estratégico, cambia el mundo. En Matelsa no funciona, no hay un rockstar. Yo fui importante, claro, obviamente porque dejé pasar que pasaran las cosas y porque tuve la capacidad de juntar gente muy brillante, gente que está detrás de la transformación. Cuando hay un propósito se mueve muy duro la cosa. Entonces el equipo que tiene el director general en este momento, mejor dicho, el director general en este momento tiene 26 años, su equipo primario tiene 3 personas de 25, o sea, son niños manejando una empresa de 1.200 personas, pues, o sea, muy jóvenes, pero son personas que se criaron en ese ecosistema. Ningún director en Matelsa viene de afuera, nunca, por principio, todos nos construimos ahí, eso es uno de las normas. Entonces, todos tienen absolutamente claro qué es lo que tenemos. Imagínate que cuando yo me salí, empezamos a crecer un 10% más. O sea, yo estaba estorbando allá, literal. O sea, el año pasado crecimos como un 20%, que eso es un número loco para una empresa de ese tamaño. Entonces, yo no soy apegado, me tocó salirme literal. No es que mi vocación sea ser educador, sino que yo hago las cosas que me tocan hacer y las hago con todo el gusto y el amor y se vuelve mi vocación, me encanta. Entonces, cuando llevé mis 2 hijos al colegio por primera vez, encontré una persona con mucho sobrepeso afuera del colegio, fumando. Me pareció barro el detalle,
pero yo con mi dignidad en el bolsillo entré a dejar a mi hija en el salón de clase y estaba con una Coca-Cola en el escritorio y eso me entró absolutamente en reversa, porque esos son mis principios fundamentales, los que me llevaron a hacer lo que son, la pastillita roja de Matrix, y yo enseñarles a mis hijos, porque un entorno o el aprendizaje es 360 todo el tiempo, esa comunidad de aprendizaje que yo le iba a entregar a mis hijos, muy peligrosa. Entonces arranqué una ruta de buscar otro colegio, me fui hasta vivir a California, pues virtualmente, busqué casa, en Costa Rica busqué casa y me sentía turista, me sentía mal, o sea, tuve una crisis de un año, muy tesa, porque uno no sabe qué hacer con los hijos, pues los que tienen hijos saben que eso es complejo, entonces tomé la decisión de renunciar y montar un colegio, y el colegio es un éxito espectacular. Se llama HOLS, Holistic Schooling Society, es como una comunidad holística de aprendizaje en los cuales el arte y la ciencia no son diferentes, en los cuales no enseñamos matemáticas porque las matemáticas es todo, o sea, no hay una matemáticas porque las matemáticas son la forma de entender el mundo, entonces tenemos clase de cocina y aprendemos las fracciones, es la mitad de un tomate con la mitad de una zanahoria y la mitad, sacas un cuarto y haces un batido con un octavo de tan y 3/4 y aprendemos las cosas es como son. Es una abstracción del mundo real donde no hay calificaciones ni años, porque en el mundo real no hay calificaciones ni años. Y si analizan ustedes, esto lo hizo el MIT, los mejores estudiantes tienden a tener peor desempeño en las empresas, porque la inteligencia emocional es la que realmente construye, no es las habilidades técnicas, eso no es la inteligencia emocional la clave y el pensamiento sistémico, y eso se entrena a través de patrones. Y no sé por qué estoy hablando de esto, bueno, una ramita, pero en conclusión, no me costó salir de Matelsa para nada, y entregué y eso va súper bien. Buenas noches. De todo lo que estás diciendo, Mateo, me llama mucho la atención algo, y es como la conciencia ambiental que adquiriste durante todos estos años. Pero no me quiero quedar ahí, quiero ir como más allá, y aparte porque por ejemplo ahorita estabas diciendo de los niños que te preocupabas cuando veía lo que acabas de decir, te preocupaba ver a este niño tomando gaseosa, sabiendo que estaba obeso o algo, pero ¿cuál es tu contribución como tal a que la sociedad tome esa conciencia? Matelsa es un instrumento de comunicación de eso, incluso hemos tenido tropeles pesados, o sea, nos ha tocado capotear con gente pesada, pero hemos tirado videos del azúcar muy densos, hemos tirado videos de las carnes frías muy densos, hemos tirado cosas muy realistas, es que la OMS puso las carnes frías cancerígenos número 1 el año pasado, sino que eso es, y ahí el número 1 está el plomo, el cromo, el asbesto, ahí están las carnes frías, todos los embutidos, y las mamás con toda la ignorancia y el amor del caso, pero sobre todo la practicidad que eso genera, le dan a su hijo un cancerígeno como el asbesto. Eso lo tratamos de comunicar y decir, hey, wake up, quítate esos velos, yo sé que es un poquito más complicado, que un pastel de arequipe no va a competir nunca con un brócoli, ¿cierto? Es a través de la conciencia, esa es una contribución. Todos los años compramos fincas ganaderas y las volvemos bosque nativo, eso lo hacemos en Córdoba, reforestamos medio masivamente, no entregamos bolsas en las tiendas hace 2 años, eso a los de Cúcuta, por ejemplo, los de Barranquilla, los de Montería, si hay gente de Montería, saben que allá no hay una conciencia ambiental, están en otra película en este momento, porque están en una película de sobrevivir la mayoría de las personas, o sea, hay tantos mierderos domésticos que bolsa, calentamiento global, comer carne, si así me criaron, pero no entienden o no saben los datos que una vaca
es el principal contaminante del mundo, lejos del segundo. Y vemos el bus tirando un chorro de humo, pero con la punta de anca, y somos ambientalistas. Y en el Amazonas deforestan 1.700 hectáreas diarias para cultivar vacas. El 70% de los carbohidratos del mundo están cultivados para alimentar los animales domésticos, o sea, las vacas, los cerdos, los gatos, los perros y todo lo que nos comemos o se comen, pues yo no me como eso, obviamente. Entonces tratamos de generar esa conciencia y sacamos videos mostrando eso a través de Matelsa. ¿Cómo más? Tenemos un restaurante vegano, una cadena de restaurantes veganos, tenemos un mercadito, tenemos un colegio, tenemos plásticos derivados del maíz, derivados de la yuca. En este momento le estamos vendiendo a Nutresa, o vamos a empezar a venderle a Nutresa. Las cucharitas de Persimmon las hacemos nosotros, que son de plástico de maíz. Mejor dicho, nos metemos en sectores donde creemos que podemos transformar. Ahora, no tiene que irse uno a lo hippie llevado del puta, perdón, y llevado de lo mal. Puede estar bien, puede ser cool, puede ser sexy, pero con conciencia. ¿Qué es lo que pasa? Que la conciencia es como un bulto que tú te lo echas encima y no te lo puedes quitar, ahí te quedaste con eso ahí y te pone, es un poquito incómodo, pero tienes que hacer muy buena nalga para poder cargar ese bulto. Se complica la cosa, o sea, tener un proceso productivo en una empresa de ropa donde el plástico no exista es complejo, ¿cierto? Porque el Vitafil, la cosa, el plástico, la plastiflecha, todo eso se vuelve, cada vez se complica y se complica. Esa es nuestra apuesta. Es como ya nos tiramos ese bulto de conciencia, es que haya huella de carbono no solo negativa, no solo neutra, sino negativa. Y en este momento estamos en huella de carbono negativa, es decir, le estamos haciendo mejor al planeta del daño que le estamos haciendo, o estamos en esa búsqueda. Buenas noches, Mateo. Bueno, he sido cliente de Matelsa desde que estaban en las tiendas, pues, como decías, muy underground, y he visto la evolución que ha tenido y los cambios, pues, que ha manejado la empresa. Lo sigo en redes sociales y la pregunta es más sobre eso. Lo sigo en Instagram y me llama mucho la atención cómo manejan la red social, pues, o Instagram, de una manera muy original. O sea, me parece que manejan o venden saliéndose de lo que hacen, o sea, de la razón social como tal, que es vender ropa, y lo utilizan para aportar un poco pues, a la sociedad, ¿cierto? Pero ¿cómo hacen para no desligarse del todo de su objeto social, que es en sí, o inicialmente era la comercialización de la ropa? Mira, te voy a hacer un resumen ejecutivo de tu pregunta. Es la estrategia en redes sociales, ¿cómo es? La estrategia en redes sociales, no hay estrategia. ¿Sabes cómo es? Las mejores conversaciones son las que no van para ningún lado, ¿cierto? Vos con un amigo te parchás a conversar y no tenés ni idea de qué está hablando, y hablan y pum, 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 y ta. Y esa es la estrategia de las redes sociales, es una conversación que no va para ningún lado. Si fuera para algún lado sería una estrategia de ventas, y eso no nos gusta, nos parece que no es nosotros. ¿Qué es lo especial de la conversación que va para ningún lado? Si vos te pones a conversar para ningún lado con alguien que es radicalmente diferente a vos, es muy maluco, te aburrís, ¿cierto? Yo me pongo, ay, sí, me puse tetas y compré una finca y me compré una Prado. Yo sí, ay, marica, en serio, pues me harto en 10 minutos. Pero si es alguien que mira, y además Tulum, qué nota, kitesurf, motocross, que es lo que a mí me gusta, y uy, qué nota, qué pasó, ay, interesante. Eso es lo que tratamos de hacer, somos nosotros sin ninguna estrategia, hacemos lo que pensamos, lo mostramos sin ninguna pretensión, a veces gusta, a veces no gusta, como cuando vos hablas con un amigo que a veces te dice cosas como que, ¿what? Sí, exactamente. Y nuestra estrategia es ser nosotros y construirnos y aprender todos los días y mejorarnos y tratar de comunicar
sin pretensiones y sin volvernos como predicadores, como del conocimiento, con humildad, lo que hemos aprendido. ¿Sí o qué? Mateo, has hablado que las personas en la actualidad no ven el mundo como es. Según Mateo, ¿cómo es el mundo? No. Sí. Algunas personas. Bueno, entonces según Mateo. El 90%. Bueno, sí, exacto. De manera resumida. Pues. Yo te voy a decir. El mundo como es. El mundo como es un mundo sobrepoblado, donde el pastel ecológico o el pastel de recursos económicos o de recursos naturales dejó de crecer, ¿cierto? San Bernardo del Viento, ¿quién ha ido? Pues, o sea, ya es un mar de plástico San Bernardo del Viento. Y es aquí, ahí los mares colapsaron. Imagínate que en los últimos 5 años se murieron el 95% de las especies grandes en el mar. El pH cambió, los que estuvieron en Cartagena en diciembre vieron el mar lleno de peces o sea, hay una crisis ambiental tesa. Pensamiento lineal es: yo me tomo esta botella de agua, me quito la sed, boto. El 3% de ese plástico se recicla en el mundo, o sea, nada, y acá en Colombia menos, pues. El mundo tal y como es un mundo donde el nivel de conciencia se está elevando, ¿cierto? O sea, no es tan ácido, pues, así. Estamos en un momento como efecto mariposa. Ahora, es el mundo tal y como es desde los ojos míos. Pues, pero tengo datos, muchos. Ese efecto mariposa: o arrancamos para un mundo verde, para Avatar, o vamos para... Exactamente. Entonces, esta generación tiene la necesidad de tomar las riendas y dirigir esto para un mundo verde, porque los que viven en Medellín y tienen a alguien enfermo de los pulmones se van a dar cuenta que no es molestando, o sea, esa crisis no existía, eso es nuevo. Entonces hay que cambiar los hábitos rápido. ¿Qué me encantaría? Que tú cambies y empieces a hacer el ejercicio de meditar, ¿cierto? Si meditas y con una alimentación estricta, pues estricta es no comer mierda, eso ya es suficientemente bien para que empieces a aclararte y a ver las cosas como son. El mundo que yo creo que va a ser es un mundo muy verde y muy hermoso. Lo estoy viendo porque lo vivo en él y veo que todo el mundo quiere esa necesidad. De hecho, abajo están en una reunión de Concreto, y yo soy cercano pues a la junta de ellos, y ahorita pasé chismosía y ellos quieren un mundo verde, pues, y es con Concreto, que es, cierto, las hidroeléctricas. Toda la conversación, o que me invitan a reuniones, todo el mundo está en esa angustia porque ya colapsó. Así es. Mateo, una inquietud. Dentro de su equipo de trabajo, usted tiene un grupo de personas en Matelsa, tiene en el colegio, en todos sus frentes de negocios. Esas personas, aparte de esa conciencia ambiental, de esa base de estilo de vida saludable, ¿qué competencias son las que usted busca en esas personas? Porque igual el negocio como tal pues debe ser sostenible, pero para eso requiere gente con un nivel de competencias que en algunos momentos es muy específico. O sea, ¿usted qué busca en esas personas? O ¿qué requisitos tienen que tener? ¿Qué habilidades para que puedan trabajar en sus empresas? Te lo voy a responder filosóficamente. Hay una corriente filosófica que me encanta, que se llama racionalismo progresivo. Yo lo que busco en la gente que esté al lado mío no son competencias, sino habilidades. Y esas habilidades, la estructura se llama racionalismo progresivo. Y ese racionalismo progresivo es ser capaz de cambiar de ideas radicales preconcebidas fácilmente. Yo lo llamo cerebro blandito, en neurología se llama neuroplasticidad, es decir, que habrás rutas neurales diferentes fácilmente. Para eso se entrena, y la base de eso
es una alimentación, deporte y el ocio. Imagínate esto, un casito. Vos tenés un chicharrón muy... ¿Me tengo que callar ya? No. Tenés un chicharrón a las 9 de la noche tratando de solucionar un problema muy grave que tenés en tu oficina y a las 7 de la mañana llegas a solucionarlo, sos súper dedicado y súper juicioso, ¿cierto? Un man tipo workaholic. Ese personaje, el mismo cerebro con el que se fue, es el mismo cerebro con el que llegó. Ese personaje, la probabilidad de que solucione ese problema es muy baja. El mismo cerebro que creó ese problema no es capaz de solucionarlo. Ahora no es de horas nalga acá sentado, tú en 5 minutos puedes solucionar problemas muy estructurales y muy graves. Lo que necesitamos en este momento son rutas de creatividad, rutas que sean capaces de darle la vuelta a las cosas para poder innovar y crear y solucionar problemas. Entonces, este otro caso, imagínate que yo tengo ese chicharrón, me bloquearon todos los servidores, hackeado, ya de putas, yo 5 de la tarde me voy. ¿Para dónde? Me voy a hacer yoga, yo hago yoga todos los días, y después trato en lo que se puede, obviamente, de estar tranquilo, y al otro día me levanto a correr, y después llego a la oficina a las 8:30 de la mañana o 9 a tratar de solucionar el problema. Es otro cerebro el que llegó. Estoy hablando de rutas neurales. Hoy desde la neurociencia sabemos que la física, química y biología del cerebro, cómo funciona. Entonces, ahora no es fuerza bruta como funcionaba ahora es de rutas neurales. Ahora hay que creerle y construir esas rutas neurales, es apostarle a eso. Entonces, lo que yo estoy buscando es personas que son capaces de cambiar sus caminos o sus rutas preconcebidas, es decir, racionalistas progresivos. Listo, eso es básicamente. ¿Cómo? Que sean capaces de leerse un libro y entender lo que está diciendo ese libro. Porque imagínate que tú eres de las personas, no entiendo, tú no, otro. Bueno, de algo me tengo que morir. Él no es un racionalista progresivo, él tiene sus ideas preconcebidas. O a mí me encanta la leche porque yo desde chiquito tomé leche y ya. Él en un proceso productivo piensa igual, no le cambia el proceso productivo ni el pu, y eso genera conflictos en el equipo. O sea, para mí las competencias principales es que sean capaces de darle la vuelta a las ideas preconcebidas que tienen. ¿Sí o no? Yo sé que se quedan muchísimas preguntas que muchos de ustedes tienen y esa es la idea. Esa es la idea no es encontrar las respuestas, la idea es que nosotros podamos hacernos las preguntas y más que escuchar las respuestas es que ustedes sigan buscando en ustedes mismos. Realmente el potencial lo tenemos y la metáfora que utilizamos, Mateo, de la conquista del Valhalla es precisamente que nosotros lo que necesitamos es construirnos a nosotros mismos. No es conquistar una cosa externa, es lograr conquistar lo que somos nosotros y ser auténtica y plenamente nosotros mismos. Así que toda esta visión que tú nos has planteado, que es una visión que se ha convertido en empresas, pero que lo importante es ese propósito superior que se busca y no el proceso productivo que se realiza en la empresa. Y ese estilo de vida y esa filosofía, ese deseo de transformar realmente el mundo es un mensaje que es poderoso para nosotros y que está muy consistente con lo que tratamos de irles dando a nuestros estudiantes en todo el bloque gerencial. Y como Mateo mismo lo dice, y se gana platica. Se gana como para comprar fincas que vamos a reforestar y se gana como para tener el restaurante vegano que tienen en el primer piso en Matelsa, que es una platica ahí importante que va hacia el bienestar de todos tus colaboradores allá en Matelsa. Pero adicionalmente, si nosotros tenemos la claridad de lo que tenemos que construir y que lo construimos desde nosotros mismos, haciendo opciones de identidad claras,
el futuro está adelante. Y el planeta necesita gerentes que lleguen con esa visión. Esa es la apuesta de nosotros. Por eso muchísimas gracias, Mateo.